Entonces, jóvenes, la sesión de hoy día tiene que ver con la discusión de las leyes del movimiento, que es lo que ustedes están visualizando en sus pantallas, ¿no? En esto tendríamos que empezar a revisar todos los temas que están acá, ustedes están observando, pero básicamente todas se vinculan a el movimiento de los cuerpos que son generados por una fuerza, ¿no? Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de las leyes de Newton. Newton tiene mucha importancia en los estudios de la física porque es el que formula las leyes del movimiento. Hablar de leyes de Newton es entonces hablar de las leyes del movimiento. Leyes del movimiento. Antes de eso, algunos conceptos previos, por ejemplo, lo que es inercia, ¿no? Lo que es cantidad de movimiento, lo que es una fuerza. Inercia es la propiedad que tiene un cuerpo de conservar su condición de movimiento o de reposo. Entonces, esta es la capacidad que tiene un cuerpo de conservar su estado de reposo o de movimiento. Cuando hablamos de una medida de esa capacidad, ¿no? Esa capacidad se mide por la masa del cuerpo. Vamos con unos ejemplos sencillos. Nos imaginamos juntos que estamos de viaje, ¿no? Cómodamente mirando el paisaje, en movimiento, y de pronto el vehículo hace un frenado intempestivo, ¿no? Por alguna emergencia que pudo darse. ¿Y qué va a suceder con nosotros? Vamos a tender de irnos de golpe hacia adelante, ¿verdad? Por eso que tenemos los cinturones de seguridad y deben ser de uso obligatorio. Mucho más, ustedes deben vigilar esas condiciones de seguridad como ingenieros mineros. Pero vayamos al tema. Allí el cuerpo de los pasajeros y el nuestro, que estábamos obviamente dentro de este vehículo, a pesar de que el carro se detuvo, tiende a seguir en movimiento, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a su inercia. Gracias a su inercia. Imaginemos a la vez que tenemos una partícula de polvo, una pelucita por allí de una chompa o de alguien que sacudió su ropa o que simplemente está esa partícula flotando, digámoslo así, ¿no? Está moviéndose dentro del carro. ¿Ustedes creen que esa partícula pequeña, cuando se frena, cambia bruscamente también de posición como nosotros? ¿Le pasará lo mismo? ¿O casi no se va a ver afectada? Sergio Carcausto dice para todos en el chat, igualmente que Lisette, que casi no se vería afectada. No es que no va a cambiar, sí va a cambiar, pero casi no, ¿no? Otro ejemplo, igualmente, de movimiento a una frenada intempestiva. De movimiento a una frenada intempestiva.
Tenemos, para que lo noten de repente mejor, tenemos un lapicero sobre una mesa y a su costado algo mucho más pequeño, digamos, unas partículas de arena, un granito de arena. Y de pronto la mesa, ¿no? Por algún motivo, lo voy a lanzar, para efectos de demostración, lo voy a lanzar sobre sus ruedas y en el otro extremo alguien va a recibirlo y lo va a frenar, ¿no? El lapicero va a salirse fuera de la mesa, ¿sí? Y la partícula de arena también. Si está muy al filo, sí. Pero para que quede mejor expresada la idea, pongámoslo en el extremo opuesto. Es decir, si todo esto fuese la mesa, aquí pongo al lapicero o un elemento y acá pongo al granito de arena. Y luego que este esté en movimiento, acá le pongo un alto. ¿Usted cree que este granito de arena va a salir despedido de la mesa también? No, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Miren, este tiene una masa mayor y este tiene una masa muy pequeña. La capacidad de conservar su movimiento del objeto de masa más grande va a ser mayor, pero la capacidad de mantener su movimiento del objeto pequeño también va a ser pequeña. Lo que le pasaba igual a esa partícula, ¿no? Cuando íbamos en el auto. Si de pronto freno, casi no se va a notar que iba en el auto. Moverse, pero a una velocidad muy baja. ¿De qué depende? La inercia depende de la cantidad de materia. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos a la inercia? Por la cantidad de masa o por la masa que tiene el cuerpo. Y en reposo es igual, ¿ah? En reposo es igual, ¿no? Por eso estaba buscando algunos videos en la nube para hacerlo esto de manera más dinámica, pero ganemos tiempo. Hemos visto hacer actos de magia, por ejemplo, ¿no? Se colocan objetos de vajilla sobre una mesa y de pronto se retira el mantel y todos los cuerpos quedan sobre la mesa. Tienden a mantener en este caso su condición de reposo. Tienden a mantener su condición de reposo, gracias a la inercia. Y mientras más pesados son los objetos, pues es más fácil, ¿no? Si queremos hacer esa demostración de magia y pongo encima un florero de agua lleno de agua y un florero de cristal vacío, corre el riesgo de que el cristal vacío se me caiga, porque va a tener poca capacidad de mantener su reposo, dada su poca masa. Pero el otro, ¿no? Si hacemos bien la maniobra, obviamente, va a tender a mantenerse sobre la mesa. Bien, ese fue el concepto de inercia, y ya debe quedar bien claro. Cuando hablamos de cantidad de movimiento, esto ya en términos físicos, hablamos de la combinación de la inercia que tiene un cuerpo por su velocidad. En sí, estamos hablando de el producto masa por, ¿no? Masa por velocidad. Masa por velocidad. En estado natural, todo cuerpo tiende a mantener su inercia hasta que aparezca una fuerza. La fuerza, digámoslo así, ahora es una interacción entre cuerpos
cuyo valor neto o cuyo efecto neto, vamos a ponerlo así, luego voy a resaltar esto del efecto neto, cuyo efecto neto es modificar la cantidad de movimiento, de un cuerpo, cuyo efecto neto. Si un cuerpo está en reposo, para sacarlo de su reposo, yo puedo aplicar una fuerza, digamos que sea una, pueden ser muchas, pero cuando la combinación de todas esas fuerzas, o de varias fuerzas, originan una resultante que tiende a sacarlo a ese cuerpo de su inercia, eso es una fuerza. Y obviamente la fuerza es una magnitud vectorial. Es una magnitud vectorial. Decíamos hace unos minutos que en condición natural todo cuerpo mantiene su inercia. Eso es la capacidad que tiene de conservar su inercia. Entonces, si nosotros estamos en reposo y no nos vemos afectadas de ninguna otra interacción, vamos a mantener esa condición de reposo. Si nosotros estamos en movimiento, para iniciar nuestro movimiento posiblemente necesitemos una fuerza, una interacción para poder romper nuestro reposo. Pero si luego retiramos esa fuerza, deberíamos mantenernos, por la inercia, deberíamos mantenernos en movimiento, ¿no? Salvo que aparezca otra que nos frene. Cuando nosotros hacemos movimientos, ¿no?, de un cuerpo y permitimos que esto cambie su condición de inercia, finalmente se detienen. ¿Gracias a qué? Gracias a la fricción. Gracias a la fricción. La fricción es otra interacción que termina convirtiéndose en una fuerza de resistencia al desplazamiento de los cuerpos. Entonces ya definí acá, aprovechando la fuerza de fricción. ¿Qué es la fricción? Es un efecto, ¿no?, a modo de una fuerza que se opone al desplazamiento o al movimiento de todo cuerpo. La fricción se da en el aire, se da en el piso, se da en las zonas de contacto, en fin, es una fuerza que se opone al movimiento. Hasta allí espero que las cosas estén claras, ¿de acuerdo? Y de todo esto vamos a concluir con los enunciados de las leyes de Newton. De las leyes de Newton. ¿Este está mejor? ¿Qué dice la primera ley entonces? ¿Qué dice la primera ley de Newton? Primera ley. La primera ley expresa justamente eso que ya hemos venido enunciando. Un cuerpo mantiene su inercia, en tanto no se vea afectado, por una
fuerza neta externa por una fuerza neta externa. ¿Qué me dice hasta ahí la primera ley de Newton? Simplemente me está diciendo que lo que origina el movimiento o la variación del movimiento de un cuerpo es una fuerza. Hasta allí solamente está vinculando el movimiento con el origen o la causa que lo genera. Nada más. Es la primera ley, ¿no? En la segunda ley, se establece ya la relación que tiene este efecto de la fuerza con la cantidad de movimiento. Entonces, la segunda ley dice así. La fuerza neta que modifica o que actúa sobre un cuerpo, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, ¿no? Origina un cambio de su cantidad de movimiento, en el tiempo. Tal vez sea de las leyes de Newton la que tenga la primera formulación o la primera ley que puede expresarse a través de una fórmula dentro de las leyes de Newton que estamos hablando. ¿Cuál es esa relación? Establece que esta fuerza neta no es más que los cambios en el tiempo de la cantidad de movimiento. Esta es la fuerza neta. Las variaciones de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. Y esto es lo que nosotros más adelante lo vamos a usar y ya lo hemos estado usando, por ejemplo, para hablar de la interacción gravitacional. Esa interacción gravitacional, como fuerza neta, se llama peso, y el peso es la variación respecto al tiempo de m por v, y si hablamos de un cuerpo de masa constante, entonces es la masa por la variación de la velocidad en el tiempo, y esto tiende a expresarse como el producto de masa por aceleración. Y fíjese que lo podemos extender aún más para cuerpos o sistemas de masa constante, podemos hablar de cuerpos rígidos, por ejemplo, es un caso de cuerpos de masa constante. La sumatoria de fuerzas, que es de las fuerzas externas, que no es más que la fuerza neta,
¿no? Una fuerza neta externa, va a ser igual a, como la masa es constante, la masa sale fuera por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y eso es masa por aceleración. En el caso de la fuerza gravitacional, la aceleración es la gravedad. Esta es la ley que más impacto ha tenido dentro de la física newtoniana, ¿no? En el modelamiento, no solamente de las fuerzas gravitacionales, sino de todas las interacciones, ¿no? Físicas cotidianas que normalmente se pueden analizar. La segunda ley de Newton, hasta allí, y me faltaría la tercera ley de Newton. Esta, para no quitar espacio en la pizarra, la vamos a comentar. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y la reacción. Dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de interacción, ¿no? Y esas fuerzas tienen la misma magnitud, son de la misma medida, ¿no? Se utiliza más para sistemas que están en equilibrio o en reposo, y entonces a toda acción, ¿no? Si yo tiendo a presionar a la pizarra, ¿no? Tratando de apoyarme, estoy aplicando una fuerza. La pizarra sobre mi codo está ejerciendo una fuerza del mismo módulo, motivo por el cual yo no me muevo, no me desplazo, no me caigo, ¿verdad? Estas condiciones, sobre todo, se aplica mucho cuando tenemos condiciones de equilibrio. Pero en general, la fuerza de reacción, ¿no? Que es el efecto de la interacción entre dos cuerpos, establece de que esta fuerza de reacción tiene la misma medida que la fuerza de acción. Acción y reacción tienen el mismo módulo, ¿no? Entonces, hasta allí las leyes de Newton, y faltaría ver el tema de las fuerzas de fricción, que es lo que estoy viendo ahorita en su archivo. Entonces, estábamos continuando con el tema de la fuerza de fricción y decíamos que en su estudio está formulado para las interacciones cuerpo a cuerpo, es decir, cuando tengo objetos que se desplazan sobre otros. Y entonces, el movimiento de este cuerpo, si se da en una dirección, en cualquier dirección que se dé, la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción tiende a oponerse a ese movimiento. Tiende a oponerse a ese movimiento. Y hablamos de dos tipos de fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción estáticas o dinámicas. La que estamos entendiendo mejor hoy día es la fuerza de fricción dinámica, es decir, en movimiento. En movimiento. Pero esta también se da. Por ejemplo, tengo una escalera, ¿no? Lo apoyo contra una pared y contra el piso, y si no se cae es porque acá hay una fuerza de fricción. En este caso es una fuerza de fricción estática. Muy bien. ¿Y cómo vamos a medir la fuerza de fricción? ¿Cómo se mide o cómo así la vamos a incluir en las interacciones posibles que tengamos que realizar más adelante? Vamos a suponer
que en esta zona o en esta hacemos una ampliación, una superlupa, y lo que vamos a tener es un cuerpo rugoso en contacto con otro cuerpo rugoso. ¿Sí? Yo le estoy ampliando. En los puntos de contacto, ¿no? Van a aparecer fuerzas de reacción. Estas fuerzas de reacción evaluados en conjunto como resultante, ¿no? Determinan lo que conocíamos como las fuerzas de reacción normal. Esta es la sumatoria de estas n minúsculas. N1, N2, N sub J. Aquí aparece una fuerza de reacción normal. Y la fuerza de fricción, se mide como la proporcionalidad entre dichas fuerzas, ¿no? Es decir, entre esta y la fuerza normal. A ver, la fuerza de fricción proporcional a la fuerza normal. Esta acá es lo que le llamamos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción por la normal. Aquí podría ser que la normal neta sea igual al peso. Aquí no necesariamente, ¿no? Aquí no necesariamente. Entonces, pero sí tenemos acá una fuerza. Aquí voy a colocar solamente la fricción. Hay una fricción producto de la fuerza normal 1 y aquí habría una fuerza de fricción producto de esta normal, esta fuerza normal en 2. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le está frenando? Ambas fuerzas de fricción están frenando a la escalera. ¿No? Muy bien. Entonces, hasta allí, por favor, estaría también completo el tema de cómo se evalúa la fuerza de fricción. Hay procedimientos interesantes para medir estas equivalencias y son muy comunes los que trabajan con los planos inclinados. Entonces pongo acá un cuerpo bajo su peso, aquí la fuerza normal, que es el contacto con la fuerza neta de todas estas fuercitas de contacto que van, ¿no? Que se van a ir sumando, y si está en equilibrio, debe equilibrarse con esta fuerza de fricción. Entonces, cuando hacemos estos experimentos, justamente se determina que hay una proporcionalidad entre estas tres según el peso, y la fuerza de fricción está dado por la fórmula que ya teníamos, y para el caso de planos inclinados no es otra cosa sino la tangente del plano inclinado. Y bajo esta estrategia se han medido los coeficientes de fricción estáticos, ¿no?, de muchos materiales.